Soy Amelia, una mujer de 32 años que trabaja en una oficina y está atrapada en las complejidades de la dinámica familiar. Mi esposo, Jack, y yo llevamos lo que parece ser una vida promedio, pero debajo de la superficie, hay sombras acechando. La fuente de nuestros problemas es mi dominante suegra, una mujer exigente que espera que le paguemos una suma mensual de $2,500. Sus duras críticas perforan mi confianza, y sus demandas financieras nos pesan enormemente. Un día, mi curiosidad me llevó a un descubrimiento inesperado en el teléfono de mi suegra, una fortuna oculta de $3 millones. Esta revelación encendió una chispa en mí. ¿Por qué sigue exigiendo nuestro dinero cuando tiene tanta riqueza? Tomé la decisión de detener los pagos mensuales, sin saber que mis acciones desencadenarían una serie de eventos que desbaratarían todo. Lo que no sabía era que esta elección expondría un negocio oculto y obligaría a nuestra familia a confrontar años de engaños. A medida que la historia se desarrolla, la tensión aumenta y nos encontramos atrapados en una maraña de venganza y lealtad familiar. Las traiciones salen a la luz, las alianzas se disuelven y surgen negociaciones financieras ocultas, insinuando una narrativa volátil que pondrá a prueba los cimientos del amor y la confianza. La revelación de la fortuna oculta de mi suegra transforma nuestro hogar en un campo de batalla emocional, ya que está dividido entre su lealtad hacia mí y su apego a la madre que ha estado ocultando tales oscuros secretos. La tensión crece y mi determinación de descubrir la verdad se fortalece. Empiezo a profundizar en sus tratos secretos. Los $3 millones no solo eran un símbolo de riqueza, eran un recordatorio de las mentiras que habían estado ocultas bajo nuestras aparentemente normales vidas. A medida que descubro más sobre su participación en una sociedad secreta con un socio misterioso, recojo las pruebas para confrontarla. El ambiente se tensa mientras revelo lo que he descubierto, pero en lugar de arrepentimiento, veo ira en sus ojos. Niega todo y me echa la culpa. La telaraña de secretos se aprieta, preparando el escenario para una confrontación dramática llena de traición y emociones complejas. En sus ojos, yo había interrumpido la frágil estructura de poder que había estado creando durante años. La ira aumentó cuando detuve los pagos. Esto ya no era solo sobre dinero, era una lucha por el control. En represalia, presionó a Jack para que se divorciara de mí, amenazando con exponer las grietas en la fachada de nuestra familia. A pesar de la presión creciente, me mantuve firme, sin dejarme manipular. La tensión en nuestro matrimonio era palpable mientras Jack se enfrentaba a una elección imposible. ¿Debería estar de mi lado o permanecer leal a la mujer que había controlado gran parte de su vida? Yo me aferré a la esperanza de que la verdad saldría a la luz eventualmente, y en un giro inesperado, Jack decidió estar a mi lado. La impactante verdad sobre la manipulación de su madre destrozó sus ilusiones y se vio obligado a confrontar la realidad de sus acciones. Jack expuso la verdad a su madre, exigiendo que enfrentara las consecuencias. Ella resistió al principio, pero finalmente admitió sus errores, aunque a regañadientes. A medida que el peso de la verdad caía sobre ella, su dura fachada se desmoronó, revelando un lado vulnerable, dividido entre su amor por ella y sus sentimientos de traición. Jack eligió perdonarla, animándola a hacer lo correcto. En un giro sorprendente, mi suegra se disculpó por el dolor que había causado. Este momento de reconciliación destrozó nuestras expectativas de venganza, dejándonos en una tregua incómoda. Las sombras de su engaño se disiparon, pero el daño ya había sido hecho. La frágil paz que encontramos estaba llena de cicatrices, un tapiz de perdón y confianza rota. Los ecos de nuestra confrontación aún resonaban, y mientras intentábamos reconstruir, no sabíamos que nuestro viaje estaba lejos de terminar. Aunque la reconciliación con mi suegra trajo una paz temporal, los vientos de tensión seguían presentes. Jack y yo trabajamos para reconstruir nuestras vidas, pero las dudas permanecían. ¿Podríamos realmente superar esto o era solo una breve pausa antes de la próxima tormenta? La atmósfera incómoda en nuestro hogar reflejaba el clima impredecible, señalando una tormenta que se aproximaba. Los días se convirtieron en semanas, y aunque Jack y yo intentábamos restaurar algo de normalidad, no podía quitarme la sensación de que algo no estaba bien. ¿Por qué mi suegra había cambiado de actitud tan repentinamente? Su disculpa parecía más un movimiento estratégico en el juego de la política familiar. Mis sospechas se confirmaron cuando me encontré con un antiguo documento familiar que vinculaba a su misterioso socio con una serie de transacciones financieras cuestionables. La telaraña de engaño se profundizó, revelando una historia más compleja de lo que inicialmente había imaginado. Impulsada por la curiosidad y la autodefensa, profundicé más. El amigo antes oscuro emergió como una figura clave en los tratos secretos de mi suegra. Quedó claro que su disculpa no era más que una fachada, una maniobra táctica para ganar tiempo. Cuando la confronté con esta nueva evidencia,
su actitud cambió drásticamente. La mujer que antes buscaba el perdón ahora se mostraba desafiante, negándose a ceder. La disculpa no había sido más que un truco para desviar la sospecha, permitiéndole recalibrar su próximo movimiento. Un profundo sentimiento de traición me invadió al darme cuenta de la magnitud de su manipulación. La frágil confianza que habíamos trabajado para reconstruir se rompió una vez más. En una escalofriante admisión, confesó haber orquestado todo el esquema, jugando con nuestras emociones para mantener el control. Esta realización desató una oleada de resolución dentro de mí. Ya no estaba dispuesta a ser una pieza en su juego, así que me propuse exponer la verdad. Con Jack a mi lado, desentrañamos la magnitud de su engaño, sacando a la luz su imperio oculto. Las revelaciones sacudieron a toda nuestra familia extendida. La matriarca que antes era venerada ahora era una paria, rechazada por aquellos que habían seguido su liderazgo ciegamente. Sin embargo, incluso ante su caída, ella se aferró a su orgullo, negándose a reconocer su derrota. A medida que el polvo se asentaba, Jack y yo nos quedamos con una elección: cortar todos los lazos o intentar reconstruir en medio de los escombros. La tensión persistió, y nuestro viaje hacia la redención dio un giro inesperado. Las secuelas del cálculo de mi suegra dejaron nuestra familia fracturada, atrapada en el fuego cruzado de la verdad y la confianza rota. Jack y yo enfrentamos la abrumadora tarea de navegar por un frágil camino hacia la sanación. Con la verdad sobre el imperio de mi suegra expuesta, nuestra familia quedó en shock. La mujer que antes había sido un pilar en nuestras vidas ahora era una paria, rechazada por aquellos que alguna vez la admiraron. Los círculos sociales que antes la adoraban ahora susurraban sobre traición y engaño, pero a pesar de su caída, mi suegra se aferró a su orgullo. Ella decidió ignorar la gravedad de sus acciones, manteniendo una actitud de indiferencia. Las consecuencias de su exposición trajeron una aterradora revelación: el engaño no había desaparecido, sino que simplemente permanecía en las sombras, esperando una oportunidad para resurgir. Mientras Jack y yo enfrentábamos la decisión de cortar los lazos de manera definitiva o intentar reconstruir, el peso de la venganza y el deseo de la verdad seguían presentes. Las heridas causadas por el engaño de mi suegra eran profundas, y el camino hacia la sanación parecía lejano en medio de la tormenta. Sin embargo, una nueva determinación surgió en mí, impulsándome hacia adelante. Anhelaba el cierre, no solo para mí, sino por el bien de nuestra familia fracturada. La búsqueda de justicia se volvió implacable, empujándonos a desenredar cada hilo de engaño tejido en nuestras vidas. Con cada revelación, la complejidad de los tratos secretos de mi suegra crecía. El misterioso amigo, que antes era solo una sombra, emergió como una figura clave en el negocio oculto. Las capas de falsedad se despojaron, revelando una red de conexiones y enredos financieros. Las confrontaciones se convirtieron en campos de batalla emocionales mientras luchaba por sacar la verdad del rostro desafiante de mi suegra. La disculpa, antes un movimiento calculado para desviar las sospechas, ahora servía como un símbolo de los límites a los que estaba dispuesta a llegar para mantener el control. A medida que la tensión en nuestra familia alcanzaba un punto de ebullición, encontré consuelo en el apoyo inquebrantable de Jack. Nuestro lazo, probado por las revelaciones, creció más fuerte en medio del caos. Juntos, enfrentamos la tormenta que había sacudido nuestras vidas, decididos a soportar las consecuencias. Sin embargo, las sombras del engaño no fueron fáciles de disipar. En los momentos de calma entre confrontaciones y descubrimientos, una pregunta persistente quedó en el aire: ¿qué otros secretos yacían bajo la superficie, esperando ser descubiertos? La tensión se espesó, arrojando un velo de incertidumbre sobre nuestros intentos de reconciliación. La exposición del imperio oculto de mi suegra dejó una palpable tensión en nuestra familia, una corriente subterránea que alteraba nuestros esfuerzos por sanar. Jack y yo, unidos por nuestra experiencia compartida, ahora enfrentábamos la abrumadora tarea de reconstruir en medio de los escombros de la confianza rota. La imagen una vez imponente de mi suegra se había desplomado, y los círculos sociales que antes la veneraban como una matriarca se distanciaron, dejándola aislada por sus propias acciones. En medio de este paisaje fracturado, seguí adelante con mi búsqueda de justicia, desentrañando los hilos restantes de engaño que me llevaron a revelaciones inesperadas. Cada descubrimiento nos sumergía más en la telaraña de mentiras. Los encuentros con mi suegra se volvieron emocionalmente cargados mientras ella se aferraba a los restos de su orgullo, protegiéndose del impacto completo de sus fechorías. La disculpa que había ofrecido antes, un gesto calculado, ahora parecía un intento débil de salvar lo que quedaba de su reputación manchada. A medida que el polvo se asentaba alrededor de su imperio expuesto, Jack y yo luchábamos con nuestras propias heridas. La confianza rota por estas revelaciones seguía siendo un hilo frágil que tratábamos de remendar.
Nuestros esfuerzos por reconstruir estaban ensombrecidos por las persistentes sombras del engaño, sembrando dudas sobre la sinceridad de cada acción. La familia extendida, aún conmocionada por la traición, seguía dividida. Las grietas eran profundas, y las cicatrices dejadas por las acciones de mi suegra perduraban, dejando una marca indeleble. En el silencio entre conversaciones, preguntas no expresadas flotaban en el aire, amenazando con deshacer la frágil paz que habíamos comenzado a reconstruir. En medio del caos, una sensación de incertidumbre se cernía sobre nosotros, eclipsando la búsqueda de la verdad, mientras descubrir las capas de engaño había abierto heridas que no querían sanar. El cierre seguía siendo elusivo, y el camino hacia la redención parecía lleno de obstáculos. Sin embargo, en el corazón de la tormenta, surgió una chispa de esperanza. Jack y yo, unidos en nuestro viaje compartido, descubrimos una resiliencia que trascendía la agitación. Los ecos de la venganza y la traición no pudieron borrar los lazos perdurables que aún mantenían a nuestra familia unida, por frágiles que fueran. Mientras navegábamos por las consecuencias, la tensión aumentaba, y las sombras de nuestro pasado seguían acechándonos. Un recordatorio constante de que el cierre era un destino distante y el viaje seguía siendo incierto. Lo que nos esperaba era desconocido, pero la búsqueda de la verdad prometía ya sea libertad o un enredo aún más profundo en la compleja red de secretos familiares. Las consecuencias de las verdades expuestas pesaban en el aire, arrojando un tono sombrío sobre nuestra familia. Jack y yo, unidos por nuestra resiliencia, ahora enfrentábamos el desafiante reto de reconstruir en medio de los ecos persistentes de la traición. Las fracturas eran profundas, pero bajo la superficie persistía una frágil esperanza mientras intentábamos reparar los lazos de confianza. Mi suegra, ahora una figura solitaria, se veía obligada a enfrentar las consecuencias de sus propias acciones. Una sobria realización del impacto del engaño. En su aislamiento, se enfrentó a las sombras que alguna vez fueron sus aliadas. La familia extendida, aún lidiando con las secuelas de la traición, se encontraba en una encrucijada. Las grietas, aunque profundas, tenían el potencial de sanar un proceso delicado de perdón y reconciliación. Era un viaje que requería autorreflexión y la disposición de soltar el pasado. Nuestros intentos por reconstruir fueron marcados por momentos de duda. La búsqueda de la verdad, aunque liberadora, había dejado cicatrices que no desaparecerían fácilmente, y el cierre seguía siendo tan distante como siempre. Un objetivo elusivo en el horizonte lejano, un destino que enfrentábamos con cauteloso optimismo. En medio del tumulto, se formaron alianzas inesperadas. La experiencia compartida se convirtió en un crisol que forjó nuevos lazos, tejiendo un tapiz de resiliencia a lo largo de nuestra familia. Las sombras del engaño, aunque no completamente disipadas, ya no dominaban nuestras vidas. Mientras nos encontrábamos al borde de un nuevo capítulo, la tensión aumentaba, y el viaje nos había transformado. La búsqueda de justicia había destapado verdades ocultas dentro de nuestra familia, pero también había allanado el camino hacia la redención. La confrontación final con mi suegra se convirtió en un momento definitorio. Despojada del orgullo que una vez la protegió, enfrentó las consecuencias de sus actos. En un giro inesperado, apareció un destello de remordimiento en sus ojos. El reconocimiento de sus errores, aunque tardío, marcó un paso significativo hacia la sanación. En los momentos de calma que siguieron, la familia extendida luchó con el perdón. La decisión de avanzar, aunque difícil, traía la promesa de una conexión renovada. Las sombras del engaño, que antes fueron abrumadoras, ahora eran un recordatorio de la fuerza que surgió del tumulto. Mientras Jack y yo reflexionábamos sobre el viaje, descubrimos una nueva fortaleza en nuestra relación. La adversidad compartida había profundizado nuestra conexión, convirtiendo las fracturas en un mosaico de experiencias compartidas. La búsqueda de la verdad no solo había revelado la oscuridad, sino que había iluminado el camino hacia la renovación. La historia, moldeada por la venganza, la traición y la redención, llegó a su conclusión. Los ecos del pasado persistían, pero la familia, aunque marcada, abrazó la incertidumbre del futuro. El cierre, que antes era el objetivo último, ya no era el único enfoque. El viaje, con todos sus giros y vueltas, se había convertido en la esencia de nuestra historia, una narrativa de transformación y el poder perdurable de la familia. Y así, dimos el paso hacia lo desconocido, nuestros corazones templados por las sombras del pasado pero guiados por un resplandor de esperanza hacia un futuro incierto. Gracias por ver, y esperamos verlos nuevamente en el próximo vídeo. Manténganse asombrados.